partido, como lo que es esto de una Copa de la Reina, y nosotros hemos seguido el partido como si fuera un partido de liga normal. Ha sido el nivel de actitud, de intensidad que han tenido los Casares al principio del encuentro. Los Casares han dado 25 puntos en un cuarto y muy complicado. La primera parte no nos cambiamos de la primera parte porque Rosa está jugando sola, nosotras somos espectadores y ellas juegan solas, ¿sabes? Aquí en España haces ole, se hace aquí, ¿sí? Y yo pienso que la primera parte nosotras no jugamos, no hacemos nada, solo por los Casares. Yo pienso que tenemos un poquito orgullo y que seguro yo no quiero perder el segundo punto, seguro, porque los Casares de 70 puntos, sí, 70 puntos primera parte, 70 puntos segunda parte, no, es imposible, y tenemos un poquito de orgullo y que necesitamos a ver 30 puntos más para jugar, para hacerlo y para ser un poquito más fuerte, un poquito más en defensa, como hacemos en la segunda parte, como nosotros jugamos el primer tiempo, no sé, porque pensamos que los Casares sí es un equipo muy fuerte, seguro, que si nosotros nos bajamos, nos hacemos una cosa, porque al final del primer tiempo hacemos 6 partos, 6. Entonces, vamos, hacemos una cosa, que cuando defendamos, cuando hacemos muchas cosas muy fuertes en juntas, el segundo tiempo es nuestro juego. Bueno, lo que he dicho al principio, cuando nos han preguntado, que es el nivel de intensidad que ha tenido los Casares, como ha defendido en el primer y segundo cuarto, el nivel de arbitraje, el listón de las faltas estaba abajo, los Casares lo han sabido aprovechar, han defendido fuerte, han usado las manos, han empujado, nosotros no hemos sido listas, no hemos sabido poner ese nivel de defensa que era necesario para el partido, y cuando lo hemos hecho, que ha sido en la segunda parte, nos ha quitado y hemos puesto nuestro nivel de defensa, el nivel que requería el partido, nos hemos repetido por los Casares. Y hay dos factores, nosotros sabemos, y es una cosa que hablamos, y es lo primero que me ha dicho Nicole al acabar el partido, que cuando nosotros defendemos bien, en ataque estamos bien. Nosotros estamos seguros en defensa, sabemos que vamos a defender, que vamos a rebotear, que vamos al ataque y somos capaces de jugar con mucha más cantidad, con mucho más tiempo, con mucho más timing, porque estamos seguras de nuestra defensa y sabemos que podemos atacar tranquilas. Cuando atrás estamos inseguras, se nos crea alguna inseguridad en el ataque que nos lleva a hacer malos tiros precipitados, tiros menos elaborados, y dentro de esos tiros pocos elaborados que hemos tenido en la primera parte, hemos tenido muy malos porcentajes. Hemos tenido tiros de 3, hemos tenido uno de 14, un 7%. Porcentaje muy bajo. En todos los lados, cuando lees el análisis de Riva Futura, pues el equipo que menos triples tira de la liga y el que más porcentajes tiene. Pues hoy tiramos más triples que los Casares y tenemos un 7%, los Casares te hacen un 64%. Que seguro que influye que ellas tiraban más solas de lo que tirábamos nosotros, seguro que eso influye, que tiran solas, se la van a meter, ¿vale? Pero la diferencia ha sido que si nosotros atrás estamos bien, en ataque tenemos la calma, la tranquilidad para poder sacar, pues, aparte de que hablemos con los porcentajes. Lo fundamental para que empezamos como equipo, ¿de acuerdo? La segunda palabra que he dicho es equipo, ¿de acuerdo? Cuando hemos hecho las cosas en equipo, ¿de acuerdo? En la estructura, no podemos decir que pueda ganar a los Casares todos los partidos, pero puede competir con los Casares, como hemos visto en la segunda parte. Si nos vamos un peldaño más abajo, con Salamanca, este año ya hemos competido en su campo, cuando hemos hecho las cosas en equipo. El resto de los partidos, un poquito cálculo, León, Ubiza, que pueden ser equipos de gran potencial, digamos, equipos de clase media alta, ¿no? Que tiene que estar encuadrado Riva Futura, nuestra asignatura, para poder competir ahora mismo con esos equipos, es dar un paso adelante a nivel equipo, dar un paso adelante a nivel defensa, y luego tenemos que hacer muchas cosas de ataque, de porcentajes y tal. Yo creo que las jugadoras son conscientes y ellas lo han hablado en el vestuario, hemos dado un paso adelante como equipo y yo creo que lo que tenemos que sacar positivo de la Copa es que a partir de aquí que hacemos como equipo, para ganar de la liga está donde tenemos que estar. Como todo, o sea, si nosotros somos capaces de coger lo positivo del partido de hoy, o sea, no que no nos tenga que aceptar, que nos tiene que servir para reforzar las cosas que tenemos que hacer bien. Si nosotros de hoy, si nos quedamos solo con la mala primera parte que hemos hecho, pues, lógicamente del partido
tenemos tocadísimo, que no juegues, que no hacemos nada en equipos, que hacemos malos tiros, que tenemos malos porcentajes, que no defendemos. Nosotros somos capaces de, objetivo, borramos la mala primera parte que hemos hecho y nos quedamos con la segunda parte. Con esta actitud de la segunda parte, tanto en ataque como en defensa, como el banquillo, el sábado que viene, seguro, sale oro. Yo no tengo ninguna duda de que somos capaces de jugar con la segunda parte. Y bueno, pues con la asignatura que tenemos pendientes, jugar siempre así. No os haya visto jugar, hemos sido capaces de ganar una guerrilla muy fácil en el cerro, al día siguiente perder por la calle, o ganar al amigo jugando muy bien, un poco Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Hoy en el partido se han juntado las dos cosas. Una primera parte de una cosa, otra segunda parte de otra cosa. Cuando jugamos contra equipos que no tienen el potencial de los Casares, pues nosotros podemos disimularlo a lo largo del partido para que parezca un poco más complicado. Si juegas contra un gran equipo como los Casares, pues empiezas así, desde el minuto 1 y no lo puedes hacer. No, las jugadoras que están aquí, de cara a cumplir los objetivos que tiene el club, lo puedes sacar sin ningún problema. El objetivo que tenía el club era entrar en la Copa de la Reina, lo hemos conseguido. El segundo objetivo que tiene el club es la temporada que viene jugar en Europa. Ahora mismo estamos clasificadas sextas, con las quintas y con las séptimas. Nos quedan 10 partidos por delante. Entrar en Europa seguro es quedar entre las 4 primeras, tal como está la liga. El Ibiza nos saca 3 partidos y las que verás. No digamos que es imposible, pero es muy difícil. Nosotros vamos a trabajar para poder quedar cuartos, y si no, jugar con yo del quinto al octavo. Y el objetivo que tiene Ligas Futuras es quedar entre las 6 primeras. O sea, con las jugadoras que tenemos no tendríamos que tener ningún problema para quedar entre las 6 primeras.